Porque la noticia, sin lugar a dudas, del fin de semana fue el fallecimiento de la exmodelo Paola Colmán. Digo por qué, porque se especuló y se habló mucho en relación a cuáles fueron de los causales que se tocaron en relación al fallecimiento, porque recorrieron fotos que por una cuestión de horario nosotros no podemos reproducir aquí en este espacio, fotos muy fuertes de Paola Colmán que, bueno, recordemos en su momento fue una de las top de nuestro país, hoy en día casada con su familia en vida. Falleció el fin de semana y de esto realmente se habló y se especuló muchísimo. Carlos, creo que tenés preparado vos el tema en relación a lo que fue el fallecimiento de Paola Colmán y qué fue lo que podemos contar, porque en realidad, más que nosotros tratar de especular o hacer una investigación al respecto, queremos contar un poquito la crónica de cómo se fue dando todo esto, por favor. Efectivamente, Quique, y yo quiero iniciar con esto. La responsabilidad que tenemos los medios de comunicación cuando hablamos de una situación tan incómoda para muchísimas personas. Si bien Paola ya no está con nosotros, deja a toda una familia que vuelve a ser revictimizada por un trato de la información que realmente no es responsable. Y yo, si me permitís, Quique, quiero empezar este análisis y estos datos que vamos a poner a consideración de la audiencia con el tratamiento que tienen que dar los medios de comunicación a la información cuando se tiene que dar noticias sobre el fallecimiento de una persona. Resulta que el fin de semana un grupo de personas, que yo espero que el Ministerio Público pueda identificar, un grupo de personas se encargó de viralizar fotos del cadáver de Paola Colmán. Y esto, señoras y señores, está mal. Esto no tiene nada que ver con información, esto no tiene nada que ver con periodismo, esto tiene que ver con morbo. Un morbo, además, que tiene que ser penalizado por el Ministerio Público. Ya el fiscal de la causa determinó que las fotografías viralizadas a través de grupos de WhatsApp, incluso a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, corresponden a fotografías tomadas en un sanatorio. Creo que no tengo autorización para dar el nombre del sanatorio, pero en un sanatorio capitalino bastante conocido. De hecho, esa información ya lo confirmó plenamente el fiscal. Lo cierto es que agentes fiscales y Policía Nacional, en teoría, son los únicos que acceden a observar el cuerpo sin vida de Paola Colmán. Entonces, quiero partir con esto. La responsabilidad que tenemos que tener los medios de comunicación y que deben tener las personas también que se encargaron de viralizar toda esta información para tratar de sembrar dudas sobre la supuesta causa de la muerte de Paola Colmán. Dijeron que la maltrataron, dijeron que murió de sobredosis, dijeron que fue estrangulada. Dijeron miles de cosas que no tenían ningún sustento técnico ni laboratorial. Dejen de mentir y traten la información de manera certera, porque hay toda una familia detrás que, si se siente afectada, puede accionar contra todas las personas que están utilizando esta información falsa para generar una desinformación en la sociedad. Bueno, Carlos, en relación al tema, ya yendo a lo que sí es información, porque sí habló el forense Pablo Lemir, saliéndonos ya de las especulaciones y de lo que estabas criticando vos del actuar de muchas personas, de la fotografía y demás, ¿cuál es la información ya, digamos, confirmada en relación al deceso de Paola Colmán? Bueno, quiero contarles que hay restos del cuerpo de Paola que están todavía siendo evaluados por el equipo forense, que podría tener resultados finales recién en 2 a 3 semanas, según detallaba el doctor Pablo Lemir. Pero en principio, y esta es una información preliminar, y quiero que la gente que nos esté viendo entienda perfectamente que es una información preliminar, aparentemente la causa de la muerte se debe a un edema pulmonar que tuvo origen por una falla en el corazón de Paola Colmán. Y quiero pasar a explicar cómo funciona esto. El corazón funciona como una especie de bomba, una bomba que envía la sangre a todo el cuerpo. Cuando falla el corazón, la bomba no funciona correctamente y por ende recoge mal la sangre y hace que el pulmón se llene de sangre. Aparentemente, preliminarmente hablando, es lo que le ocurrió a Paola. El pulmón, y voy a ser bien gráfico, el pulmón se le llenó de sangre. Por eso estamos hablando de un edema pulmonar que tuvo como origen una falla en el corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre a cada uno de los rincones del cuerpo. Se está estudiando también la posibilidad de que haya existido primeramente un paro cardíaco,
pero todavía no es información confirmada y los médicos forenses por lo menos quieren hablar con mucha propiedad del tema. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la causa de muerte, preliminarmente estamos hablando de un edema pulmonar que tiene como origen una falla del corazón de Paola Colmán. Bueno, entonces, bajo lo que decía el forense Pablo Lemir, ya tenemos que tirar por la borda toda especulación que tenía que ver con alguna estrangulación, que tenía que ver con alguna sobredosis, con otros temas más que decía Carlos. Ya prácticamente eso queda totalmente descartado. Ya está también descartado, Carlos, el hecho de la sobredosis, y lo pregunto porque se podría también dar el caso de que estos acontecimientos en su cuerpo hayan sido a reacción de alguna que otra sustancia de uso ilícito. Eso todavía no se confirmó o sigue en proceso de estudio. Lo pregunto porque la gente también especula y va sobre ninguna base, ¿no? Claro, totalmente. Hay que recordar que la sangre propiamente está siendo analizada para ver si hay elementos tóxicos en la misma, pero todavía no hay información concluyente. Es por eso que el médico forense no puede atribuir a ninguna sustancia extraña al cuerpo o que esté en el cuerpo del cadáver, en el cuerpo de Paola Colmán. Por eso es que en principio esa información no está confirmada. Claro, y lo que sí se descarta totalmente también es el hecho de violencia doméstica, ¿no? Porque en un primer momento la información había surgido de esa manera. Incluso llamaba la atención la cooperación de su pareja, que también se decidió someter voluntariamente a una prueba de alcotés para descartar que esté bajo efectos del alcohol, etc. Claro, hay que recordar, y esto también lo decía Pablo Lemir, que se están analizando partes del cuerpo de Paola, específicamente el corazón y los pulmones. Como les estaba contando, el edema pulmonar significa que a ella se le llenó el pulmón de sangre porque tuvo una falla cardíaca. Ahora, ¿qué provocó esa falla cardíaca? Es lo que están analizando los médicos específicamente. Por eso les decía, están evaluando partes del cuerpo de Paola y también para descartar la presencia de sustancias, todo lo que es la sangre, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la violencia, también era muy categórico el doctor Pablo Lemir al señalar que no se observa violencia interna en el cadáver de Paola, porque cuando existe una compresión real, tiene que quedar marcas que son internas. Cuando se entra a mirar por adentro, y perdón que no use las palabras técnicas, pero quiero ser lo más preciso posible, no se encuentran marcas. O sea, no hubo una comprensión real, por lo que no se puede hablar, por ejemplo, como se estaba especulando, de un estrangulamiento, como en principio se había dicho. No se observan lesiones ni hematomas, como quieran llamarlo, por debajo de la piel. Por eso se descarta un posible estrangulamiento, que fue una de las especulaciones que hizo la gente. El primer sospechoso fue el marido. Imagínense, pasa que estamos muy acostumbrados a esta clase de sucesos donde vemos a mujeres que terminan golpeadas, incluso muertas en manos de sus maridos. Entonces, como que la gente estaba ya tomando por ese lado, pero evidentemente no tiene nada que ver y su marido también estuvo colaborando. Quiero Carlito, por favor, antes, ¿tenés algo más? Sí, breve, simplemente por favor, porque tengo un material. Sí. Estamos al tanto de la dedicatoria también que hizo la hija, que vamos a presentar en un ratito. Pero simplemente para detallar nomás, se estima que 3 a 4 horas después del fallecimiento de Paola Colmán es que le encuentra el marido, ¿verdad? Bien. La pregunta que todos los medios de comunicación se hace es, ¿dónde estaba Roland Benlin? Obviamente no vamos a saber eso hasta que él lo cuente, ¿verdad? ¿Por qué 3 o 4 horas después le encuentra a Paola en esa situación, ¿verdad? Según el médico forense, se estima que 3 o 4 horas después de fallecer se la encuentra a ella sin vida. ¿Y por qué le llevan al sanatorio? Es otra pregunta también que se hace la gente, ¿verdad? O sea, vos le encontrás ya sin vida, ¿no? A una persona. Ocurre, y esta es una información que obviamente que hay que corroborar, que aparentemente Paola ya en el pasado fue víctima de catalepsia. Y ustedes me van a decir, ¿qué es catalepsia? Y les paso a explicar con palabras sencillas. Es una persona que parece haber muerto, pero que termina reaccionando y mostrando signos de vida. Es un estado de muerte aparente que puede ser causada por una catalepsia, un trastorno que en su grado más intenso provoca que las funciones vitales cardíacas, respiratorias y neurológicas estén al mínimo de actividad. Entonces, se supone que el marido actuó de esta forma, de llevarla a un sanatorio, porque él creía que
la mujer fue víctima de este hecho, la episodio. podía reanimar. Tenía la esperanza La de que sea esperanza una de que eso catalepsia, ocurra, También su ¿verdad? hermana, que es médica, ella fue la que accede a llevarla al sanatorio a Paola finalmente, y no solamente el marido, sino su propia hermana, que es profesional de la salud. Bueno, Claro, vamos a ver, por favor, qué decía en la dedicatoria que escribía su hija también al respecto. Vamos a leer y compartir con todos ustedes, por favor. Ahí tenemos, por favor, Carlos, contanos, dale. Bueno, evidentemente con toda la tristeza del mundo, dice, no encuentro palabras para explicar el dolor que siento. Creo que jamás en mi vida voy a poder entender la razón del por qué te tuviste que ir. ¿Por qué vos? ¿Por qué Dios pensó que ya era el momento de llevarte? No entiendo y no voy a entender jamás. Solo vos y yo sabemos lo mucho que pasamos juntas. Batallas y batallas cada día. Te admiro a pesar de tus errores porque sé que intentaste ser una buena madre. Me pone demasiado triste saber que ya no te voy a poder tener a mi lado, que no vas a poder verme cuando me reciba, que no vas a poder estar en mi casamiento en el día que tenga una familia. Me duele tanto, mamá. Ya no sé qué hacer ahora que no vas a estar conmigo. Siento que se me cae todo encima. Siento que no voy a poder aceptar que ya no estás. Me arrepiento de no haber sido la mejor hija, pero prometo, mamá, que si sigo de pie, va a ser solo por vos, porque ya nada va a ser igual en mi vida. Ya no le encuentro sentido a nada. Te amo muchísimo y prometo hacerme cargo de lo que te prometí. Prometo cumplir con todo. Esto no se va a quedar así. Te amo, mamá. Por lo menos estoy tranquila porque vas a tener paz ahí arriba, decía la hija de Paola Colmán. Qué fuerte, chico. De nombre Verónica. Una de las cuatro, ¿no? Tenemos otro posteo, Pau, nosotros, por favor. Tenemos un posteo del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, también amigo en vida también de Paola Colmán. ¿Qué ponía Mario Ferreiro, por favor? Bueno, deseándole sus pésames, ¿no? Nuestras más sentidas condolencias a la familia de Paola Colmán. Dios la reciba en su infinita gracia y misericordia, señala Mario Ferreiro y familia a través de la cuenta oficial de Instagram del intendente de Asunción, que era amigo también de Paola, conmocionado por la Paola, que marcó sin duda noticia. una generación, ¿no? Al lado de Lorena Arias y otras modelos que Claro, han quedado claro. en la historia del Paraguay. Quizás la gente joven o muy joven ya no las reconozca, etcétera. No eran modelos del momento, pero sí modelos que quedaron para siempre en el corazón de los paraguayos. Y creo que Paola formaba parte de ese recuerdo también de una historia que empezaba, ¿no? A marcar como las bases de lo que sería el modelaje en Paraguay. Sí, de hecho ella fue Miss Verano 1994, fue Laura Martino la que le entregaba justamente la corona en aquel entonces, y ella también le dedicó unas palabras en las redes sociales. Decía Paulita Colmán, como todos les decíamos en aquel entonces, ya que empezó en el modelaje a los 14 años, imagínense, tenía 15 años cuando fue Miss Verano, y era como la bebé del grupo, siempre fue una niña en cuerpo de grande, auténtica, divertida, solidaria y sin malas intenciones, con muchos sueños. De hecho que también Paola Germán, digo bien, otra compañera, se manifestaba en las redes sociales, contaba que eran muy amigas, y de alguna manera también afirmaba que ella tenía un problema de adicción que incluso iba a tratarse en el extranjero, ¿verdad? Pero que eso que también le llevaba a algunos problemas emocionales, decía Paola Germán. Bueno, ¿algo más para cerrar este tema, por favor? Yo quiero hacer hincapié, Quique, en que el Ministerio Público tiene una responsabilidad enorme, y creo que va a ser aleccionador también esto para toda una sociedad que vive del morbo. El Ministerio Público y el fiscal de la causa tiene que procesar a las personas que sacaron las fotografías del cuerpo sin vida de Paola Esto Colmán. no puede quedar así. No totalmente. puede quedar así, esto es una vergüenza, es lamentable que siga ocurriendo. Paola y la familia de Paola no son la única víctima, hay miles de otras víctimas donde no hay ningún derecho a la intimidad. Entonces aquí hay una cadena de responsabilidades. Según el fiscal, la foto se tomó en el sanatorio. En el sanatorio solo accedieron al cuerpo sin vida los familiares de Paola, la policía y los asistentes fiscales. Entonces hay una cadena de responsabilidad que el fiscal tiene que investigar y procesar a las personas que se encargaron de difundir estas imágenes que luego fueron viralizadas. Y paso a explicar por qué. No solo por el derecho a la intimidad que tiene Paola y que tiene su familia, también porque esto obstruye a la investigación fiscal. Imagínense ustedes que después de viralizadas las imágenes, se empezaron a tejer hipótesis que no tenían ningún sustento fáctico, y que el Ministerio Público y los profesionales de la salud tuvieron que encargarse en derribar las historias que se vendieron en los medios de comunicación en vez de hacer su trabajo de investigación. Entonces esto es gravísimo y se tiene que
castigar a las personas que venden morbo en los medios de comunicación. Y por último, la hermana de Paola, como estaba contando Pati Ginzo, es médica. Ella acompañó todo el proceso, así que no cabe acá la excusa de que se tuvo que viralizar la historia porque una familia muy poderosa estaba tratando de ocultar el motivo real de la muerte de Paola. La hermana de la fallecida acompañó todo el proceso. Entonces esa no puede ser jamás una excusa para viralizar una imagen. Bueno, dejamos aquí el tema Paola Colmán. Seguramente con el correr de los días y las semanas vamos a tener más novedades en relación al tema. Digo ya más que novedades que tengan que ver con la investigación fiscal, ¿no?